cuento de Julieta Antonelli, de Yurumí, lo que había enviado es una reseña que salió en el diario La Gaceta, en donde yo reseñaba el libro de cuentos de Julieta, pero claro, reseñar un libro de cuentos, recomendar un libro de cuentos, difundirlo, muchas veces es solamente para nosotros, ¿no? Es casi como un mimo para nosotros y a veces está bueno no hacer alarde del spoiler, ¿no? Que a pesar de que estemos spoileando, se pueda dar una verdadera versión, un verdadero fragmento o una verdadera impresión de lo que sucede. Tiene que unirse Mayra y Leila en cualquier momento, pero hasta eso me gustaría ir sabiendo si tuvieron tiempo estos días de leer el cuento que yo les pasé, si lo leyeron, si lo leyeron una vez o dos veces. Y nuevamente, estamos leyendo un cuento de un libro que tiene cerca de 13 son, ¿no? La cantidad de cuentos. Entonces, estamos leyendo uno eh, y la idea es ver qué tanto podemos ahondar en, ah, en el tono que a veces va cifrado de autor a autor en el universo de lo que maneja. Les voy a contar un poco sobre Julieta Antonelli, aunque bien podría contarlo ella misma. Nació en el año 80 en Buenos Aires, es docente y escritora, y aquí viene la parte interesante. Julieta es licenciada en ciencias biológicas. Por lo tanto, seguramente siempre va a haber, ¿no? Como una connotación de lo natural y lo innatural y su representación al encararlo desde lo humano o incluso a veces lo inhumano, como vamos a ver en este cuento. Tierra del Fuego, su primera novela, se trata de una estudiante de biología, de ciencias biológicas, que tiene que hacer una pasantía en el sur. Por lo tanto, nos encontramos tanto con lo técnico académico de un área específica, que además Julieta la domina, porque trabaja allí, pero el arco dramático de la trama y de la novela supera la temática, sobre todo cuando es una novela bastante extensa. En el caso de Yurumí, no es el cuento más largo del libro, hay otros que son mucho más cortitos, que tienen que ver con relaciones entre docentes y alumnos, por ejemplo, que está muy bueno ese. En el caso de Yurumí hay un desfasaje, es este tipo de cuento en el que nosotros estamos leyendo dos cosas. Primero, lo que sucede con la voz narrativa, con esta primera persona que quiere averiguar. Ahí ya no se... En la política del éxtasis de la narrativa norteamericana, nos encontrábamos siempre con que los elementos sobrenaturales siempre son elementos clandestinos. O sea, todo aquello que tenga que ver con la magia, el terror, los elementos de extrañeza, siempre van a venir desde la clandestinidad y lo ilegal. Esta manía de preguntar, la desesperación de querer saber y de completar el cuadro, es muy parecido a la lectura que uno hace de un libro, ¿no? Querer saber cómo está articulado, qué hay detrás de lo que está escrito, es decir, qué es lo no escrito que está detrás de lo escrito y cómo se va a solucionar. La personaje que busca esta ayuda, que busca esta conexión sobrenatural y extática con el cual quiere requerir información, termina el arco dramático con lo que nosotros entendemos como eh, una experiencia sensorial o una experiencia de escritura automática, que por eso tenemos esos dos o tres enters que uno pone, ¿no? Para dividir los bloques de texto, para dividir los párrafos, esos espacios diacríticos que se les dicen, que nos ayudan a ver cómo cambió el cuadro. Y el cuadro final, ese es el cuento por el que veníamos. O sea, ese es el cuento por el que veníamos, la visión total que está al final del libro, ese es el cuento por el que la misma protagonista eh, desespera. Eh, por supuesto que tanto lo sobrenatural, la salvajía del animal, de la figura del elemento orgánico de este
oso hormiguero gigante, vamos a decirle, para ponerlo en términos que nosotros podamos chusmear según lo que encontramos en Internet. Eh, Recuerdo, bueno, dos cosas. Una, el gran problema que hubo con el zoológico de Luján en la provincia de Buenos Aires, donde tenían delfines y focas en pelopinchos con agua combinada con sal gruesa, cosa que no se parece para nada a su hábitat natural. Y después, bueno, el caso famoso, ¿no? De esta joven que sin elementos de seguridad entró a una jaula para alimentar un oso hormiguero y, bueno, fue asesinada por él mismo. Eh, si nosotros vamos a tomar referencias como antecedentes, y si es que las llegamos a necesitar para resolucionar el arco dramático del texto, ahí es donde existe la diferencia de que el personaje no tiene la necesidad, la voz narrativa no tiene la necesidad de completar la historia le sucede. Ese es el funcionamiento de esos espacios diacríticos que están ahí. Eh, sin mencionar la velocidad, ¿no? Hemos visto ciertos elementos aceleracionistas en los cuentos que estuvimos viendo estos días, ¿no? Que son como, a pesar de su paisajismo y de su descripción, avanzan desenfrenadamente hacia algo que ya sabemos, pero que de todas maneras interpela, revela y vuelve a generar un cuestionamiento, ¿no? Sobre la forma en que está escrito, sobre eh, la sinceridad y la naturalidad, vamos a decir, ¿no? Con la que esta personaje pide desesperadamente la, la visión, el enterarse, la información, vamos a decir. Me gustaría saber si lo leyeron, si, cómo lo encontraron. Es muy diferente, obviamente, a lo que veníamos leyendo las veces pasadas. Todos las autoras y autores que estamos viendo son muy diferentes, pero bueno, quería saber qué les generó este cuento en particular, Yurumí. Mile, ¿te gustaría comenzar? Sí, bueno, hola a todos de nuevo. Eh, ya habíamos tenido hasta segundos antes de que mandes el link con Janet un intercambio intenso porque quedamos conmocionadas. Mira, lo leí una sola vez y así lo viví al cuento, como un remolino de viento que lo empiezo a vivir desde abajo para arriba y llega al final del cuento como el desastre, el desmadre de todo, pero como un remolino de viento del inconsciente, del inconsciente. Yo sé que veo que está puesto ahí en esto de gualichos, en algo esotérico, pero yo lo vivo como una manifestación del inconsciente, de una persona que fue testigo de un hecho que le resultó extremadamente traumático y por lo tanto lo reprime, pero el inconsciente pugna por sacar eso y es en eso que ella busca a quien la haga recordar. Que si bien ahí es como lo plantea la amiga esta, que es un acceso a la conciencia colectiva, para mí la hipnotizó o algo de lo que hacía Freud en su época y así pudo Claro. recordar lo que pasó. Pero fue conmocionante porque primero me sensibiliza muchísimo el maltrato animal, eh, particularmente siempre me afecta mucho eso, y describe sin demasiados, no necesita demasiados detalles para describir el cuento, el sufrimiento tremendo del osito, de Yurumí, que la verdad que es con el primero que hago empatía, el primer personaje con el que empatizo cronológicamente. Y Muy este importante increíble, eso, ya vamos a volver justamente sobre ese punto porque es importante eso. Decís que lo leíste una vez, sí, y bueno, quería saber a qué velocidad, bueno, y justamente decís que con Janela y nomás fueron a comentarlo, bueno, quería saber sí, ese, esa interpelación de lo conmovedor o incluso desde lo que te pega, desde lo impresionante. Bueno, nosotros lo estamos leyendo como un cuento. Quería saber si, por ejemplo, algo de lo que yo dije hace rato con respecto a antecedentes o referencias, eh, si en algún momento de la lectura del texto hubo como una inserción de eso. para mí no. Yo lo leí como un metaverso, que totalmente ajeno a los datos reales, pero sí yo hubiera presentado, hubiera dicho de qué se trata el cuento de una manera totalmente diferente a la tuya.
vos dijiste que se trata de un incidente que tuvo una persona que fue a alimentar a un osito. Yo hubiera dicho que se trata del maltrato animal que sufrió un oso y cómo las personas que se relacionaban cotidianamente con ese osito lograron empatizar con el sufrimiento y la decepción, la impotencia que siente el personaje principal al no poder ayudarlo. Que para mí esa fue la sensación con la que me quedé, enojada con el personaje que recuerda que vio todo y no pudo reaccionar, que capaz que si hubiera reaccionado tampoco podía, ¿no? Evitarlo, pero que no pudo reaccionar, que fue testigo, y la impotencia, el dolor de Yurumi. Bueno, es muy importante eso sobre cómo nosotros presentaríamos a alguien que no lo ha leído de qué se trata, y me parece que está buenísimo que sea aclarar esto, ¿no? Porque son justamente esas diferencias, ¿no? Las que, en donde hacemos foco. En el caso de hablar de Yurumi como un personaje lateral, como si fuera la excusa del cuento, ¿no? De que todo se trata de la muerte, pero uno se lo mira por ahí, y en realidad no, es central tanto por el maltrato animal como por el hecho de que todos los personajes que no hablan o que no tienen línea de presencia en un texto suelen ser quienes más acciones desatan, ¿no? Es la, la potencialidad de lo no dicho, vamos a decirlo así. Janet, ¿nos querés compartir a ver qué le comentaste a Milena, mejor dicho, y bueno, a ver si nos comentás a nosotros? Tuvimos una lectura, hola, buenas tardes, una lectura bastante diferente. Yo lo tomé por ahí un poco más por lo esotérico, o quizás esa necesidad mía de que haya justicia y esa desesperación que sentí al momento de leer el texto, me llevó a interpretarlo como que Alina, eh, bueno, ya después de muerta le iba enviando algún tipo de mensaje y para que a través de eso ella pueda acceder a lo que realmente sucedió. Porque hay una parte que decía, bueno, que ella no sabe lo que sucedió, nadie sabe lo que sucedió, y que su amiga podía de alguna forma acceder a una memoria colectiva. Entonces, quería quedarme con la idea de que al final, no sé, hubo algún tipo de justicia y de que ella sí hizo algo al final. Pero después Mile me hizo caer en cuenta en esa parte del final donde dice que uno de los encargados de ahí del lugar le dice, ¿por qué no dijiste nada o por qué no reaccionaste? Entonces digo, ay, no sé, me transmitió todo el sufrimiento del osito. Bueno, yo le digo el osito. Y me gustó bastante. La verdad que es increíble cómo lo sentí casi como en carne propia a medida que iba leyendo el cuento. Cómo me transmitió una gran variedad de sensaciones. Me encantó, me gustó muchísimo, a pesar de la situación esta, ¿no? De que es súper terrible el maltrato hacia los animales. Bien, ustedes saben que en esa nota que yo les pasé, que es una reseña del libro completo, el título que yo le puse decía narrativas rituales, que es algo que me parece muy interesante porque si nosotros tomamos en cuenta aquel cuadro en el que en donde operan, ¿no?, estas narrativas, nosotros vamos a encontrarnos siempre con dos cosas. Uno es este elemento de la información, de que todo tiene que estar de alguna manera conectado. Hay ahí, ¿no?, como un esoterismo primigenio que tiene que ver con la conexión, con la recapitulación, que tiene que ver con la inserción de nuevos datos en la realidad, que tiene que ver con la interpretación casi hasta detectivesca y posterior, o sea, de rigor mortis, para tratar de ejecutar distintos relatos. Entonces, me parece muy interesante eso, entender que no se trata de un fanatismo por la macumba, el hecho de que uno esté escribiendo cosas que implican lo sobrenatural y lo oculto, sino que en realidad son esos elementos los que prueban esta doble definición, ¿no?, de lo que decía Milena, ¿no? Este personaje está sufriendo violencia, no solamente la víctima
del asesinato, ¿no? Otto, quería saber si habías tenido tiempo de leer el cuento de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? están? Sí, lo leí. Me gustó mucho algo que toca de cerca también por el contacto que he tenido con las comunidades, como uno de los personajes este, lleva los recuerdos de una persona, como lo hace el personaje principal, y extrae esos recuerdos del pasado, y que también niega hacer eso porque se pueden desenterrar cosas oscuras. Mm. A mí me llegó de cerca, conozco experiencias así, bueno, vos sabés, Mario, que acá vivimos en una zona con fuerte influencia indígena, y bueno, me, me tocó, digamos. Yo también reconozco vamos a decir, la labor de la amiga, de la medium, el trabajo, la labor, no sé si decirle la ocupación, ¿no?, que tiene este personaje, que es como el asistencialismo que presenta lo intangible. O sea, jugar con lo no palpable, jugar con lo oculto, jugar con el pecado, jugar con la idea de lo prohibido y de todo lo que uno no puede acceder, tiene que ver, ¿no?, con una cuestión espiritual que en las narrativas bonaerenses suele prefigurarse como algo más brujeril, hechiceril, casi caricaturizado con la Inquisición. No así acá en este cuento en Yurumí, donde la conversación que tiene con la protagonista, ahí hay como una no oculta amistad, pero siempre es como si con ciertos gestos desaprensivos se tratara de hablar de eso, pero nunca se lo menciona, ¿no? Ese no mencionar me parece que está bueno. Y yo también me acuerdo mucho tanto de, bueno, de un chamán que hay acá en nuestra zona, que justamente siempre habla, ¿no?, de eso, de por qué es escritor, es poeta también. Hay un cacique huichí de acá de Tartagal que habla siempre sobre por qué querer saber ciertas cosas. Si cuando yo te lo diga te va a hacer mal, ¿no?, o algo así, o como que vos estás interfiriendo en algo. Y también me acuerdo de un gil que le gusta ir de cacería, atrapó un oso hormiguero y lo tenía dando vueltas a la plaza como si fuera una mascota. Hace algo que ocurre mucho acá sí, sí. Bueno, Viviana Bernardo, me encanta que te hayas sumado, Viviana, de nuevo. Muchas gracias por hacerte el tiempo. Leímos Chica con Paisaje publicado por Nudista, así que bueno, quería saber si tuviste oportunidad de leer el cuento de Julieta. Hola Mario, hola Julieta, encantada. Hola chicos, creo que no sé cómo se llama el chico que dice Fenipo, me parece que no lo vi el otro día, pero a las chicas sí. Sí, leí el cuento, leí tu reseña, me gustó muchísimo el cuento y me hizo, yo siempre hablo de otros libros también, ¿no?, que me hacen eco. Automáticamente pensé en Luis Guzmán, que es un escritor de acá del borde de la ciudad, es de zona sur, y un escritorazo argentino. Y tienen los cuentos completos, tiene mucha cuestión de macumba y siempre, y me llamó la atención tu zona, la zona que usás, la zona misionera, ¿cierto? Julieta. Y porque es la misma zona que usa Luis Guzmán como, como si estuviera ya evidenciado el tema de los rituales y la, eh, no sé, esto de tener como una, eh,
una mirada hacia algunos espacios que no son visibles a los ojos de todos, que tienen que ver con la mente. Y también pensé en otro libro que leí hace un montón que se llama El cielo de los animales, que es de un norteamericano. Es un libro de cuentos en donde todas las historias tienen animales, aparecen animales en todas las historias. Y hay como un tratamiento superhumano de los animales, ¿no? En relación con el hombre. Y después también me acordé de una novela que estuvo el año pasado yo no sé si sacó el premio de Filba acá en Buenos Aires o Filba Medife, o estuvo entre las seleccionadas. 10 Creo que o fue la 12. de Diego Mucio que ganó. Entonces fue finalista, de María Sonia Christoph. Es una novela que me pareció impresionante, que tiene como protagonista a un oso hormiguero también. Y me pareció increíble cómo estuvo trabajado. Y bueno, ahí compatibilicé muchísimo con tu cuento y con el espacio y o sea, está en sincronía con todas esas lecturas que mencioné. Y me parece que es súper natural cómo manejas, cómo trabajás este espacio, que creo que es muy difícil. Realmente a mí me resultaría muy difícil trabajar con este espacio de lo espiritual, la hipnosis o todo este tema. Y seguramente tiene un trabajo intenso el cuento, pero es fácil te lleva muy fácil y es súper creíble todo lo que sucede en la fiesta en el borde de la ciudad, como de repente en una fiesta donde están aspirando cocaína y una fiesta, alguien se encuentra, esta chica se encuentra con alguien de su pasado y cómo la amiga relata que a ella le ha curado el asma después, ¿no?, de este episodio. Y bueno, me pareció súper plástica la línea de acciones que llevas a cabo para que se entienda que ahí sucede algo, pero es natural, no es que es algo estrambótico o que sucede algo fuera de lo normal, es como si fuera parte de la realidad. Vos sabés qué interesante esa parte que menciona Viviana, porque hay una frase que dice, cuando esta persona se fue poniendo cada vez peor y que tratan de ayudar, lo que sé yo, dice, la gente alrededor parecía contenta, suspiraban con asombro, sonreían, todo muy bizarro. Me parece que esa es como la frase que resume de alguna manera el tipo de escenario, ¿no? Ese tipo de escenografía que puede ser bizarra y sin embargo nos parece natural. Dos cositas, Viviana. Uno, bueno, habrá que buscar entonces la novela de María Sonia Christoph, debe ser que está muy buena. Si alguien la leyó, lo dice. Y en segundo lugar, hemos hablado mucho en este taller del amigo de Luis Guzmán, que es un conocido, es una eminencia, pero al mismo tiempo también es un tipo muy buen dado, es muy amigo de nuestro sello. Y él siempre ha comentado, ¿no?, que parte de la obsesión de escribir acerca del oculto tiene que ver con que su madre era espiritista. Entonces, si había una canilla que goteaba, su madre decía, ese es un espíritu burlón. O si se cae un adorno de la biblioteca, ese es un espíritu chocante, ¿no? O algo así. Todo tenía una resignificación, todo tenía un desdoblamiento simbólico.
que justamente hace difícil a veces saber en dónde está el germen de la ficción, y me gusta mucho pensar que el germen de la ficción tiene que ver con esto, ¿no, Viviana? De lo esotérico, de lo vedado, y como vos dijiste, no desde la macumba inventada, que sería desde la ignorancia o desde la figuración, esta regla que se ha puesto, ¿no? Para los escritores, para la gente que escribe, dice, escribís sobre lo que conoces, escribís sobre lo que sabés, como solamente ahí estuviera la verosimilitud o la legitimación de lo que puede encarar un texto. A diferencia de ustedes, yo no recuerdo haber leído otras cosas sobre osos hormigueros, entonces eso me llama mucho la atención. Bueno, les voy a mostrar lo que tengo de Julieta, que son 3 cosas. Seguramente si sacó más, las voy a conseguir, y si va a sacar más adelante, lo bueno es que lo podemos conseguir. La que sí recomiendo es esta, que es Tierra del Fuego, de Alto Pogo. Claro, tiene 238, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. El procedimiento es otro, los mecanismos son otros, y obviamente que la factura final a la hora de hablar en términos novelísticos de 238 páginas, también esos elementos son otros. Por supuesto que nosotros, a medida que pasa el tiempo, uno quiere ir jugando a encontrar ciertos nexos, ¿no? Como diciendo, no la palabra estilo, pero tal autora resuelve las cosas de esta manera, ¿no? O como que tiene ciertos tonos o características escenográficas que tienen que ver con su tema o algo así. Pero se las recomiendo mucho esta novela porque también me parece muy rara dentro del catálogo de Alto Pogo. Les dije que Julieta Antonelli publicaba poesía, escribe poesía también. Este es el libro que salió por Halley. Y bueno, Gualichos, que es de la Ría Ediciones. Entonces, antes de darle la palabra a Julieta para que nos comente sobre Yurumí y sobre Gualichos en general, los 3 libros tienen las portadas muy bien ilustradas, y además que pertenecen al universo del oceánico, de lo abisal, de lo natural y lo orgánico. Y hay una palabra muy interesante que Paula Brecchiaroli, que es la persona que firma la contratapa de Gualichos, que es escritora y además editora de un sello que se me está yendo el nombre. Conejos, Editorial Conejos. Bien, hago así porque estoy viendo la biblioteca y digo, ¿dónde están? Todos animales, ¿viste? Sí, todos animales. Editorial Conejos, que la dirige Paula Brecchiaroli, y ella pone aquí los 13 relatos que componen este libro nos llevan a preguntarnos dónde nace el miedo. O sea, su premisa, la premisa de la lectura de Paula Brecchiaroli, está en el temor o en el elemento del horror, que a pesar de que el horror orgánicamente repercute en las impresiones sensoriales, muchas veces el horror también se inmiscuye dentro de lo oculto, ¿no? De aquello que es informal, indefinido, intransigente, y como sucede en este caso, encara un doble papel. Bueno, muchas gracias, Julieta, por estar acá, por haber compartido tu material, porque me gustan mucho tus libros, y bueno, ya te había contado que íbamos a leer. No en vano, bueno, el taller lo dirijo yo, se nota que es mi cuento favorito. Podría haber sido otro, tal vez podría haber sido otro que se trate más incluso del miedo como tal, si vamos a ejecutar la premisa de lectura, que en este caso tiene que ver, ¿no? Así que bueno, quería saber de cuándo data el cuento y qué lugar ocupa, ¿no? En el conjunto de Gualichos. Si justamente al ser un libro riesgoso, si al estar ahí inmerso en el medio y también escrito en primera persona, al principio por lo menos, qué lugar ocupa, ¿no? ¿Cómo se inscribió este texto, este cuento para formar parte del conjunto?
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero les quiero decir que me encantó escucharles, escuchar todo lo que tenían para decir, que estoy de acuerdo con todo. Tomo nota de las recomendaciones de Viviana, que no leí ninguno de los que mencionaste. Y bueno, supongo que al igual que ustedes, soy muy lectora, me gusta leer, no puedo vivir sin un libro encima, voy al supermercado con un libro, al trabajo con un libro, nada, es una compañía muy importante en mi vida, ¿sí? Bueno, también quería contarles acá esto que me pregunta Mario, de qué lugar tiene este cuento. Y estuvieron mencionando cuestiones en relación a si vos tenés, me interesa esto, vieron que se pone en debate el tema de la autoficción, si es que viviste, si no viviste, si tenés que haber vivido algo, si tenés que ser experto en algo para escribir o para imaginar o para investigar sobre un tema. Bueno, ustedes saben que yo soy bióloga y entonces, más allá de lo que aprendí en la universidad, yo creo que en eso comparto con ustedes, porque lo mencionaron, yo tengo una conexión enorme con la naturaleza, yo me siento parte de la naturaleza. Además me dedico a la educación ambiental y entonces este concepto de sentirse o por fuera de la naturaleza y que la naturaleza esté a nuestro servicio, dándonos servicio justamente, ¿no? Y extrayendo, explotando la naturaleza como si fuera un trabajador a explotar, no va más, porque eso nos está llevando al colapso. Entonces, digamos, hay que, hay que pensarse de alguna otra manera, y creo que la manera es pensarse como parte de la naturaleza. Entonces, esto que decía Milena, a mí lo primero que me conmovió es los hormigueros. Eso es sentir que te podía haber pasado a vos, ¿no? Bueno, es sentirse parte de la naturaleza y no una observadora o una explotadora, ¿no? De la naturaleza. Así que eso lo comparto, mucho más allá, como les digo, de los conocimientos que aprendí en la universidad, que aprendí matemática, física, química, que también me encanta, pero bueno, esos sentimientos yo no diría que fueron construidos en la universidad, ¿no? Sino que, bueno, no sé de dónde vienen, no sé, yo siempre viví en la ciudad, pero siempre me sentí conectada con la naturaleza y por suerte mis padres se ocuparon de que yo tuviera posibilidades de contacto directo con la naturaleza. Además, bueno, no sé la edad de ustedes, yo tengo 44 años, yo de chiquita jugaba en el barro, abriendo flores, pateando hormigueros, a ver qué había dentro, sin pantalla, ¿no? O la pantalla un ratito, cuando había dibujitos, pero bueno, sin pantalla, y con libros, por supuesto. Así que bueno, en eso me siento muy hermanada con ustedes, que sintieron esta, bueno, y de Mario ya la conozco, esta conmoción, nada, esta conexión que siente con la naturaleza. Es así, Mario, ¿no? Sí, sí, y además, sobre todo, siguiendo una paráfrasis de Werner Herzog, que él entiende a la naturaleza no desde lo pacífico, sino desde lo orgiástico. Dice que la naturaleza es caótica, carnívora, muy lejos de ser bella y superficial. Pero ¿vos tuviste que hacer un viaje como la protagonista de Tierra del Fuego? Ay, mira, esa pregunta que me hace, para mí es medio terrible. Es una pregunta que nunca hice porque yo mismo me he peleado de no hacer esa pregunta pensando que Claro, cualquier otro periodista podría haber preguntado eso. Che, todo la el chica mundo. esta estudia No sabés los biología y se problemas fue que tuve con esa novela, no sabés la de problemas que tuve. Por eso me gusta tanto tu reseña, porque no va para todos esos problemas que tuve. No, lo que pasó es que esa es mi primera novela, y yo armé un personaje, la protagonista es parecida a mí. Entonces, bueno, nada, no soy yo, son cosas inventadas, obviamente, porque es una novela, si no sería un ensayo, una No, o si no, biografía, un diario de viaje un diario de de 6 veces. viaje. Claro. Exacto, es una novela. Y, lo que pasa es que yo fui una chica joven, entusiasta, que fue a Tierra del Fuego, y mientras yo estaba en Tierra del Fuego, lo único que pensaba todo el tiempo, yo tengo que escribir sobre esto, yo tengo que escribir sobre esto. Me subí a un barco, además, bueno, con los ojos bien de porteña de capital, ¿no? Yo me subí a un barco, yo veía que no anochecía, para mí era todo realismo mágico Tierra del Fuego. Entonces, bueno, lo único que pensaba es tengo que escribir sobre esto. Y bueno, pasaron 15 años y tuve la oportunidad de sentarme a escribir. Encima pasaron 15 años, entonces son recuerdos ficcionados, así que bueno, es una novela.
pero tuve muchos problemas, porque todo el mundo me preguntaba si era cierto, toda la gente que me rodeaba, mis exnovios, todos me llamaban, me decían, ¿cómo vas a escribir sobre mí? No sos tan importante. Pero bueno, tuve problemas desde ese punto de vista. Entonces ahora, frente a eso, bueno, estuve un tiempo sin escribir porque estuve medio angustiada. Frente a eso, ahí que me preguntabas, Mario, de lo que viene, ahora, supuestamente este año, no sé cuándo, pero este año 2025, va a salir otro libro que son relatos de terror también, pero son relatos de la adultez y no hay nadie parecido a mí. Claro. Nada. Vos sabés Como que, fue un bueno, desafío durante para estos mí. años que la COP, la Cooperativa de Editoriales Independientes de ahí de Capital Federal, que son cerca de 22 sellos independientes que trabajan, la COP siempre participaba, ¿no?, en la Feria del Libro de Salta, y a veces en la angurria y en la desesperación te terminás comprando cosas que no están tan buenas, pero vos creías que sí, y te faltaron otras. Hubo una vez en que la persona de la COP que vino a Salta dejó libros en una librería. Y ahí fue donde encontré esto. Eh, una tapa que obviamente me había hipnotizado, pero al mismo tiempo Tierra del Fuego es un título muy poético, ¿no? Me parece como que engendra en sí mismo la poética del lenguaje y la idea de lejanía. Hay un estudiante de biología que tiene que hacer una pasantía, entonces está en Tierra del Fuego buscando animales, investigando, haciendo campo, ¿no? Estudio de campo. Y sucede algo muy extraordinario en el medio de lo amatorio y de las historias sexoafectivas de la experiencia de la protagonista, que básicamente la novela se trata de eso. Pero pasa algo en esta novela muy extraño, que es cuando tienen que intercambiar información por mercadería con un tipo que vive solo en la bahía, completamente aislado. Solamente son 2 páginas, le llevan yerba, azúcar, y él les dice dónde está un cadáver de un animal que encontró. Una cabañita enclenque en el medio de la nada, del sur de la nada. Esos son, me parece, los personajes que sí definen una idea de temor o de terror, ¿no? Estos alienados que sin embargo resguardan una historia que dice, bueno, por algo se vino acá a estar solo. Estos elementos salvajes, ¿no? De el animal que no es un asesino, ha hecho lo que hace como animal, ¿no? Y sin embargo, somos capaces en la lectura de darle una lectura ética o, o moralista, ¿no? Dependiendo de dónde vamos a poner el lugar del héroe y el lugar del antagonista, ¿no? Si bien en Gualichos hay trastorno mental, abuso sexual, violencias psicológicas, en este caso es un cuento que mezcla 2 dimensiones muy extrañas, tanto de lo fantástico y lo esotérico, como la idea del crimen, la idea de la culpabilidad, ¿no? Y en las elaboraciones del duelo normales de la vida, no, de la vida real, pareciera que la elaboración del duelo precisa de información, precisa de completar qué fue lo que pasó. A veces eso no se puede. Como decía Leslie Michelson, un filólogo estadounidense, para gobernar un país no alcanza con la coerción. Siempre hacen falta elementos ficticios. Dice, ¿no? O sea, para concretar algo, no basta con la historia y el convencimiento y la interpelación, y vamos a decir lo emocional que puede llegar a ser el testimonio de la sobreviviente, sino que siempre hacen falta estos elementos de extrañeza, ¿no? Estos elementos ficticios. El cuento que después vamos a ver, y que después les voy a pasar el link, es El Día de la Reina, en donde, bueno, la protagonista tiene una lucha con un hormiguero, una lucha personal, una guerra personal y una guerra mental, vamos a decir, ¿no? Con los insectos. Ahí, justamente en la entrevista que yo les voy a compartir, Julieta le comenta a su entrevistador de Entrevidas TV que ella aprendió mucho sobre bichos con su compañero, y que con su compañero Julieta tenían la idea de rescatar animales de la calle, pero a veces no eran perros,
sino que eran tarántulas o cosas así, ¿no? Entonces, la conexión con la idea del elemento horrorífico está muy presente en tu escritura. Y ahora te estás diciendo, ¿no? Que si vas a publicar libros de relatos específicamente de terror. ¿Cómo, no, cómo se podría manejar? Y teniendo en cuenta, ¿no? Que has hecho como esta trilogía muy extraña de distintos géneros, ¿cómo crees que impacta el género como tal? ¿Y cómo se puede escribir género hoy en día donde ya sabemos quiénes son las plumas famosas que escriben ese género? Bueno, ¿cómo nos sumamos a eso? Mira, en cuanto al género, yo ahora estoy escribiendo cuentos porque tengo tiempo para hacer eso y nada más. Porque la escritura de novelas requiere de un tiempo mucho más profundo, largo y sostenido en el tiempo. Yo tengo 2 hijos y tengo 3 trabajos. Así que lo que tengo es por ahí una horita en un bar antes de ir a buscar a mis hijos a la escuela y ahí es donde puedo escribir y lo que puedo escribir es esto, son cuentos. Entonces a mí eh, me asalta alguna historia y la hago pequeña en un cuento por esas cuestiones nada más. La verdad es que a mí me gusta escribir novelas de amor, así que estoy también trabajando en eso, así que las próximas van a ser novelas de amor. Pero en cuanto a lo que vos decís de estos elementos supuestamente terroríficos, yo quiero volver a lo que compartimos, esto de sentirnos parte de la naturaleza. Sentirse parte de la naturaleza es también reconocer y respetar la diversidad. Y la diversidad es de toda índole, me refiero a que el respeto es para una araña, es para una hormiga, es para una babosa y es para una persona diferente a uno o a una, ¿no? Entonces, me parece también que hay algo que compartimos acá en este espacio, que es el respeto por la diversidad, y por eso nos parece flashero y fascinante pensar en en lo que le pasa a un oso hormiguero, en la historia de vida de un oso hormiguero. Así que, bueno, me parece que también está presente en mi obra este respeto a la diversidad, en mi obra y en mi vida, porque sí, acá con mi marido adoptamos todo lo que no tiene hogar, en peceras de agua, en terrarios, en lo que sea que sea necesario, tiene lugar acá, en esta diversidad de una casa pequeña que tenemos. Yo escuché en la entrevista que es sobre este libro, sobre Bolichos, que los textos los trabajaste con Marcos Almada, ¿no? Que es el editor de Alto Pogo y es uno de los miembros de la COP. Entonces, quería preguntarte acerca bueno, de este proceso, ¿no? De confiar en una persona para que te lea y para que trabaje, tal vez, con vos, ya sea en modo taller o en modo clínica, o tal vez una devolución privada por encargo, pero esta idea, ¿no? De tener ciertas personas que vos sabés que leen de tal manera que puede ser una lectura funcional a lo que vos estás trabajando. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo crees que, que- que encuentra tu literatura lugar dentro del circuito de las editoriales? Bueno, yo de lo que me di cuenta también es que me di cuenta desde adolescente porque hacía talleres literarios, y es que siempre en todo lo que una escribe se necesita una mirada externa, porque uno como que tiene vicios y no te das cuenta, vos lees y relees y le pasás por adelante, le pasás por encima a los errores y no te das cuenta. Entonces siempre necesitas una mirada externa. Y para presentarte a las editoriales y para que accedan a leer tu manuscrito, ese manuscrito tiene que estar escrito de manera brillante, sin ningún error o con los errores mínimos posibles. Siempre quedan con errores, pero los mínimos posibles. Entonces, yo lo que hago, lo que hace casi todo el mundo, es invertir en mi obra. Yo le pago a personas de mi confianza, que sé que van a hacer una lectura adecuada de mi obra y la van a dejar impecable para así presentarla en las editoriales que me interesa a mí, y tiene que haber ahí, como en Tinder, tiene que haber coincidencia. A la editorial le tiene que interesar mi obra, y bueno, y además todo el resto de las variables de la industria editorial, si está de moda, si piensan que se va a vender, si sos mujer o sos hombre, qué es lo que necesitan ahora, todas estas variables, la presidencia actual, la situación económica, todo eso, se tienen que dar todas esas variables.
Así que bueno, ahí con Gualichos tuve la oportunidad de hablar con Marcos Almada, que es un gran editor, pero además tiene una mirada que yo necesitaba, eh, muy poco conciliadora, es muy agudo, entonces me decía, no, esto borralo, esto tachá, esto no va, esto escribilo todo de nuevo. Y bueno, yo necesitaba, en ese momento, para esta obra necesitaba eso, porque Gualichos es una recopilación de cuentos de mi juventud. Como les decía que ahora viene un libro de escritura más adulta, son cuentos de mi juventud. Y ahora después les cuento de dónde viene Yurumí, que también viene de mi juventud. Pero entonces necesitaba, bueno, una mirada bastante aguda y, no sé, cómo decirlo, extrema, absolutamente extrema. Él es así, y súper talentoso, entonces me vino súper bien. Dijo varias cosas sobre Yurumí. Y después cuando lo mandé a varias editoriales y cuando el equipo editorial de La Ría me respondió que les interesaba, ahí hicieron otro trabajo editorial, que eso es muy importante. Si bien vieron que existe la posibilidad de autopublicarse, ¿no? De pagar una imprenta y de distribuirlo uno mismo, o bueno, en plataformas ahora virtuales, a mí me parece importante que un equipo editorial revise tu obra, eh, para que le dé cierta legitimidad. Así es cierto que uno se encuentra con un montón de cachetadas que te dicen no, o que ni te contestan, pero cuando es que sí, me parece que vale la pena, que haya un equipo ahí mirando y dejándote, legitimando la obra y dejándola mejor. Y además estamos hablando de un ecosistema, ¿no? Porque una editorial, el catálogo de una editorial es como un ecosistema que forma parte colectiva del carácter que sigue esa obra o cómo esa obra puede funcionar con esas otras obras. Eso, justamente Tierra del Fuego dentro del catálogo de Alto Pogo, bueno, es un caso bastante infrecuente. Tu poemario, Oceánido, si bien está por un sello de servicio también, que trabajan con la modalidad de preventa, es como uno de esos sellos donde coinciden tanto autores nobles que están publicando por primera vez como autores que quieren experimentar tal vez con otra cosa. Bueno, y Yurumí, ¿cuántos años? ¿De dónde viene? Bueno, yo les voy a contar, interrúmpanme todo lo que necesiten, porque les voy a empezar a contar. Me quedé pensando en qué contarles, acerca de Yurumí, así que bueno, acá arranca. Es otro relato, digamos. Bueno, resulta que yo tengo muchas amigas, para mí la amistad es muy importante, y tengo una amiga que se llama Cecilia. Cecilia, en el año 2005, 2006, bueno, yo la conocí trabajando en el ex zoológico de Buenos Aires. En ese momento era el zoológico de Buenos Aires, éramos las dos guías, así que tuvimos muchas experiencias de juventud, ahí en el zoológico, que fue muy importante siendo estudiantes. Bueno, y cuando se estaba por recibir, estaba sin trabajo, estaba en una situación complicada y le salió un trabajo en un zoológico que es el zoológico de Florencio Varela, que es uno de estos que mencionó Mario, que bueno, ahí trabajando en el zoológico de Buenos Aires aprendimos ciertos protocolos y ciertos protocolos internacionales que deberían cumplir los zoológicos. No lo cumple ningún zoológico en Argentina, pero ese zoológico de Florencio Varela mucho menos. Pero bueno, mi amiga Ceci me dijo, mira, hay un proyecto de investigación de osos hormigueros con financiamiento internacional y me ofrecen el trabajo a mí, pero yo tengo una corazonada y me parece que no tengo que aceptar el trabajo. Y yo agarré y le dije, Ceci, estás en la lona, no puedes pagar el alquiler, necesitas trabajo, es trabajar de lo que siempre soñamos. Agarrá viaje y empezó a trabajar ahí en el zoológico de Florencio Varela. Bueno, se enfrentó a cosas muy, muy terribles, cuestiones ilegales, cuestiones de, bueno, como les digo, que no se cumplía ninguno de los protocolos. Parte de ese protocolo es que las personas los cuidadores o las personas que se dedican a la limpieza, nunca tienen que entrar a un recinto en soledad
y tampoco tienen que entrar sin un handy para comunicarse, y además los recintos de los animales tienen que tener lo que se llama un brete, que es un recinto igual en el que moves al animal para limpiar el recinto, ¿no? Bueno, nada de eso ocurría. Mi amiga supuestamente tenía que dedicarse a la investigación, se dedicaba a la limpieza, al cuidado de animales. Veía ante sus ojos cómo les tenía que dar de comer carne medio podrida, llena de gusanos. Veía cómo se llevaban animales para cotos de caza. Y andaba muy angustiada y me contaba todo. Y se había encontrado con un oso hormiguero que se llamaba Ramón. Y bueno, Ramón es igual que que se describe en el cuento. Ramón venía de Misiones. Puse a Misiones en el cuento porque de ahí venía Ramón. Y eso que está en el cuento de que fue arrancado de la madre fue cierto. Es muy común en las casas de familias convivir con la fauna salvaje y no siempre es pacífica esa convivencia. Bueno, cuando Ramón fue creciendo se volvió agresivo, como cualquier macho de oso hormiguero. Los osos hormigueros son adorables, pero también tienen unas uñas enormes, caminan así, con los puños para adentro, pero son capaces de desplegar garras. Bueno, y una de esas veces en que mi amiga Cecilia estaba trabajando en el recinto de Ramón, se encontró con que Ramón la atacó y mi amiga se defendió con un palo y un balde, que era lo único que tenía. Volvió a su casa y me contó, llorando, que había puesto en peligro su vida. Entonces, bueno, charlábamos mucho y decidió dejar ese trabajo. En el lugar de mi amiga pusieron una chica que mi amiga Cecilia había estado entrenando para ser guía educativa, una chica de 19 años que se llamaba Melissa. Melissa tenía toda la ilusión del mundo de trabajar con animales, igual que mi amiga Cecilia y yo cuando nos conocimos. Y bueno, cuando entró en el recinto de Ramón, Ramón la atacó. Entró sola, sin las más mínimas medidas de seguridad. Y bueno, eh, no, creo que van a poder googlear el caso del zoológico de Florencio Varela, que pasó de verdad. Esa es la noticia que conocemos, esa es Exacto. la noticia nacional que hubo hace unos años de Melissa, justamente. Viene una chica muy joven, junto con, que de hecho se ven en las fotos, ¿no? El estado de ese recinto y la manera completamente insegura en que está, se lo puede ver y bueno, esa es la noticia. ¿Esto cuándo pasó? Esto fue en el año 2015. 2007 pasó. Sí, yo lo que hago también es ciertos dolores, hago lo que hace todo el mundo, ¿no? Con los dolores, algo bueno con los dolores y con los duelos, ¿no? Que puede ser una obra de arte, puede ser que vas a pintar, puede ser que salís a correr, algo bueno con lo malo, con las cosas malas de la vida, ¿no? Y bueno, yo escribí este cuento también tratando de llenar de palabras tanto desastre, porque como les vengo contando, la realidad es peor que el cuento. Lo que le pasó a Melissa fue tremendo. Y bueno, también ya lo saben, lo pueden googlear, los responsables, que son el dueño del zoológico, el veterinario, los inspectores del zoológico, las distintas instancias judiciales lo fueron encontrando culpables, pero nunca cumplieron condena y nunca le pagaron nada a la familia de Melissa. Por supuesto que no hay dinero que pueda traer de nuevo a Melissa a la vida, pero tampoco cobraron lo que les correspondía, ¿no? Bueno, creo que justamente una de las connotaciones más puntuales de los cuentos de Gualichos es que el elemento del oculto, el elemento de lo esotérico siempre tiene que ver con esto, ¿no? Con esta especie de nexo con lo natural. Conociéndote y sabiendo que venís de un área de estudio y académica en la que te dedicas a trabajar en eso,
sabía perfectamente, ¿no?, que es una decisión estética y una decisión literaria el ubicar ciertas narraciones en contextos completamente fuera de tu zona de confort, rioplatense, judeo-cristiana de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, que la novela suceda en el sur extremo hostil, y que los poemas de Oceánido estén verdaderamente en el fondo abisal, que también es hostil, y los cuentos de Gualichos recaben, ¿no?, en lo oculto, lo esotérico y la violencia, también en estas actitudes y gestos de la hostilidad del mundo, la hostilidad de la humanidad. Me parece muy interesante ver cómo lo podíamos unir con esta idea del miedo y de que se trata del terror, a pesar de que yo personalmente no lo podía leer en clave de terror, pero entendía el elemento, ¿no?, de lo horrorífico. Así que gracias por contarnos el trasfondo de un cuento de cuánto tiene, son 6 páginas, y sin embargo estamos hablando de años, ¿no?, de, de ese procesamiento. En este momento me gustaría justamente... perdón, sí, te interrumpí. No, que lo último que quería contarles es que mi amiga declaró en el juicio. Mi amiga es la única testigo de las condiciones, la única testigo que declaró en el juicio en favor de la familia de Melissa. Y bueno, no le fue gratis, imagínense que pasó muchísima angustia, muchísimo dolor, habló con los medios de comunicación y bueno, la justicia que tenemos es esta. Cuando decís justamente de que la realidad fue y es mucho peor de lo que sucede en el cuento, de lo que se muestra en el cuento, justamente da cuenta de la gran cantidad, ¿no?, de irregularidades que tiene la civilización y el mundo, y que sin embargo la narración lo puede representar, no reflejar, pero sí representar, incluso desde un cierto, vamos a poner uno de los aspectos problemáticos, ¿no?, del drama. Y bueno, lo que quería decir era, en este momento me gustaría que nosotros, ustedes le puedan preguntar a Julieta algo que deseen. No solamente me parece muy importante esto de que los talleres literarios, y sobre todo ahora que hay tantos, y tantos con esta modalidad, me parece que son lugares en donde la gente muchas veces va a hacer catarsis, ¿no?, y no a producir y no a leer cosas nuevas. Yo siempre ponía el ejemplo de un taller de literatura y cine que yo daba hace muchos años, y decía, la gente está esperando que yo dé Casablanca porque ellos ya vieron Casablanca y tienen algo para decir sobre Casablanca. En realidad no querían ver algo nuevo, ¿no? Entonces acá estamos encontrándonos con cosas que son completamente contemporáneas, viscerales y al mismo tiempo independientes, o sea que estamos dentro casi del mismo circuito. Que me gustaría saber si ustedes, y por eso me parece muy interesante poder tener a las autoras con nosotros, que esté Viviana, que esté Julieta. La semana que viene ya encaramos el reglamento de Pablo Farrés, por lo tanto no lo vamos a tener a Pablo Farrés, pero vamos a estar hablando mucho porque esa sí es una novela y la hemos leído durante todo este mes. Pero bueno, me gustaría saber si ustedes le quieren preguntar algo a Julieta sobre su libro, su literatura, sobre Yurumí en particular, sobre los antecedentes de Yurumí también que acabamos de conocer, que nunca lo he escuchado, nunca lo he leído, y me he dado cuenta de que tal vez, no sé si es la primera vez que lo estás contando. Yo lo aprecio Es la muchísimo. primera vez. Es la Lo primera aprecio vez muchísimo porque es una información tremenda. es tremenda. Nunca nadie, en los reportajes sobre Gualichos, nunca nadie reparó específicamente en Yurumí. Es la primera vez que... Por eso yo creo, Mario, y tal vez en este espacio, tal vez ustedes también tienen cierta conexión con fenómenos naturales, ¿sí? Porque nunca nadie me preguntó por Yurumí. Qué bueno. Evidentemente no les pareció central como a vos dentro de lo que es la obra, ¿no? Sí, coyuntural. No sé si es el mejor cuento del libro, porque hay varios que me gustan mucho, pero sí es el más extraño. La semana pasada yo había citado a Francisco Vitar cuando decía, en todo libro de cuentos hay uno que es bueno, uno que es raro, y el resto es relleno. Y aquí hay muchos que son buenos, pero
a la hora de elegir me gustaba este cuento en particular porque también me parecía cercano, ¿no? A que la idea de lo exótico, el exotismo natural que siempre se busca caricaturizar, ¿no? Desde casi con fines turísticos, como si tal vez esa frase que vos dijiste, Julieta, la vida de un oso hormiguero, capaz que una persona normal le hubiera puesto ese título en vez al cuento, ¿no? Como para ablandar la historia o como para tratar de darle ciertas connotaciones que no tengan que ver con el brutalismo y lo oculto, ¿no? Y lo esotérico. Así que, bueno, Mile, Janet, Viviana, Otto y Mayra, no sé si quieren preguntar algo que hayan tenido guardado por ahí o que lo hayan visto durante la lectura del cuento. Bueno, yo te voy a preguntar, Julieta, antes que nada, porque en un ratito me tengo que ir y me impactó muchísimo esto que contás al final, porque yo lo leí como un cuento de ficción. Si bien sé creo que en algún momento de mi vida dije, no voy más a un lugar, viste cuando viajás por la Argentina y ibas al zoológico, y dije, no voy nunca más a un zoológico. En algún momento de mi vida, muy jovencita, porque me gustan mucho los animales y veía las condiciones. Pero bueno, me impactó muchísimo y quiero decir que la novela de Sonia Christoph no es un oso hormiguero, sino un chancho jabalí, perdón. Me di cuenta en el transcurso de lo que estaban hablando, pero es hermosa la novela por el trato del animal, que es un humano. Tiene el tratamiento del humano. Y es el protagonista. Y lo que te quería preguntar es que si te llevó mucho tiempo desde que sucedió este hecho concreto, real, con tu amiga y el oso hormiguero, desde 2007 hasta cuándo vos pudiste escribir, porque se supone que esto es algo que yo escucho siempre entre otras personas que escriben algo que tiene que ver con un hecho real, ¿cierto? No estoy hablando de ficción, sino con un hecho real, trasladarlo a algo que sea ficcionado o trabajar cómo es el tratamiento de ese hecho real. Por ejemplo, en un momento entrevisté a la chilena Lina Meruane y ella escribe Sangre en el ojo después de 15 años, 10 o 15 años de casi haberse quedado ciega, se quedó ciega por un tiempito breve y entonces ella dice, no, yo escribí este texto que es otra cosa y es una ficción porque si hubiera escrito pegada al momento de lo sucedido, hubiese sido otro texto. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó desde que procesás el hecho al momento en que lo escribís? Sí, es tal cual lo decís, Viviana. En el momento no puedo nada. Yo me atraviesa la situación, muchas de la vida. Una que les conté es esta, pero me llevó como, creo que 14 años empezar a escribir al respecto. Tal vez necesita ese tiempo de maduración, los hechos. Igual, como les digo, estoy explorando ahora en el presente, dejar de escribir sobre las cosas que pasaron en mi pasado y empezar a escribir lo que se me ocurre ahora, ¿no? Es un trabajo que hasta lo hago en terapia, chicos. Pero bueno, justo este cuento tiene que ver con esto, del pasado. Y el libro como tal apareció en el año 2022, o sea que además de la escritura y todo el proceso del cuento como tal, tenemos todo el proceso de convivir con un libro guardado, ¿no? O sea, no con un cuento seguramente, porque son 3, entonces, qué paciencia. Me acabo de dar cuenta de que yo no conozco ningún zoológico, nunca fui a uno, me perdí de algo muy importante, me hubiera gustado ver. No te perdiste de nada. No sé, hay zoológicos que funcionan bien, en otras partes del mundo creo que y hay zoológicos que hacen tareas de conservación de especies o que hacen rehabilitación de fideicomisos. O sea, la verdad es que sí debe existir en todas las ciudades espacios donde recibir a los animales que
que lo necesitan, ¿no? Porque hay gente que trafica y si hay un procedimiento ahí policial y le sacan los animales, tiene que haber un lugar donde puedan ir porque ya no pueden volver a la naturaleza. O sea que de alguna manera es inevitable, lo que pasa es que tienen que funcionar bien, ¿no? Generalmente pasa esto, que son como el germen del delito. O sea, el tráfico de animales está por debajo del tráfico de drogas, está ahí nomás. O sea, eso es lo que no tiene que pasar, digamos, ¿no? Me Y acabo de también, acordar, me acabo de acordar que el intendente de Tartagal, que es un abogado, ganó mucha popularidad en su campaña de intendencia diciendo que iba a construir un refugio de animales, que es una promesa básica, ¿no? O sea, siempre está el ítem. sí, porque es un tema re sensible en la sociedad actualmente. Entonces es una muy linda promesa de campaña. Claro. Mile, ¿te gustaría preguntar algo? Sí, primero mencionar que cuando terminaste de contar la historia real, quedé con el mismo nudo en la garganta que cuando leí tu cuento. Y ahora entiendo por qué me produjo todo eso. Y en segundo lugar, preguntarte si con la escritura, no sé si con la publicación, porque ya viene el proceso de espera, publicación, de corrección, es otro tema, pero cuando terminaste de escribir el cuento, si lograste llegar a algún lugar donde sentiste algún tipo de reparación. Sí, yo no sé si usaría la palabra reparación, pero a mí me hace bien para procesar estos hechos tan terribles que eh, como les digo, chau, Vivi, un gusto conocerte. Chao, Muchas gracias, Vivi. Viviana. Sí, no sé si decirte reparación, pero a mí me hace muy bien. Yo necesito, me parece que eso es muy humano, yo necesito llenar de palabras todo lo que me pasa o lo que pasa en la vida, ¿sí? Lo que veo que pasa, porque en esta historia que yo les conté, yo no soy protagonista, yo soy eh, terciaria, digamos, soy ahí nada más espectadora, pero bueno, yo acompañé a mi amiga en su dolor y sí, no sé si decirte repara, pero me hizo re bien, siempre me hace bien poner en palabras. El libro de poesía tiene mucho que ver con lo que me pasó en el cuerpo, con la maternidad, que nada, y me hizo re bien escribir esos poemas eh, con todo lo que sentía. Yo pensé que Así, estabas por decir, me hizo re bien la maternidad. Era... no siempre, no siempre. No, la, la maternidad fue una construcción, o sea, yo nunca sentí así de manera innata la maternidad, fue una De hecho, creo que construcción. los títulos de los poemas, ofrecimiento, ofrenda, es como que siempre hablas de la cuestión del cuerpo a través de la simbiosis, ¿no? Como si hubiera ahí un juego de presencias que al mismo tiempo igual es muy natural, porque también te quería preguntar, ¿no? Sobre la persona que dibujó la tapa, que no fuiste vos, porque esta editorial, Halley, tenía la idea, esos caprichos que se les ponen a los editores, vos querés publicar conmigo, bueno, vos tenés que dibujar tu tapa. Entonces hay un montón de gente que no podía dibujar, como yo, ni siquiera los palitos del psicoanálisis, y bueno, después de un tiempo creo que entendieron, ¿no? Que se podía contratar a otra persona, alguien que sí sepa, y nuevamente con la vida marina, ¿no? Nuevamente con el tema No, del hormón. ahí fui yo que le dije, me gustaría contratar a alguien que es una amiga mía, porque como les digo, la amistad es muy importante en mi vida. Mi amiga se llama Rosario Olivas, si la quieren seguir por Instagram, es ilustradora naturalista, ahí también tengo una unión importante con la naturaleza, y ella, entonces le pedí que leyera los poemas, y entonces me hizo varios dibujos y todos, digamos, mi condición para publicar ahí era que estuvieran esos dibujos. Y me dijeron Ah, que sí. bien, buenísimo. Sí. Bueno, yo tengo varios libros de de esa editorial y me di cuenta como que iban mejorando las tapas. Y yo digo, qué bueno que ahora ya dejan, porque obligar al escritor a que dibuje su propia tapa era un experimento bueno, pero bueno, hay que ver. Janet,
quería saber si tenías alguna pregunta o algún comentario final antes de que vayamos cerrando. No, Mario, ahí nomás. También Bueno, tengo que retirarme. bueno, perfecto. Bueno, Otto y Mayra, bueno, Mayra creo que debe estar sin micrófono, pero Otto, si querés comentar algo, cualquier cosa, saben que el libro está, ¿no? El libro está disponible para comprarlo. También tengo, creo que cuando me lo mandaste, Julieta, es el primer libro que yo tenía de este sello. O sea, Sí. no lo conocía, entonces está bueno también conocer otra editorial. Así que bueno, antes de cerrar, bueno, nuevamente gracias, Julieta, por acompañarnos, por tu escritura y por lo que hay detrás de la escritura, que me parece muy importante. Muchas gracias por sumarte, porque sos una de mis autoras favoritas de todo el país, que te lo he dicho muchas veces. Y bueno, vamos a estar esperando el próximo libro. Les mando el próximo libro. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Mario, por tu sensibilidad. Y bueno, ahí Mayra nos dice, solo compartir la sensación común, no debería haber leído cómo asesinaban a ese animal. No, sí, es terrible, es terrible. Así que bueno, si quieren también pueden googlear la noticia, es dolorosa, peor que el cuento, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias y un gusto conocerles, ¿sí? Como lectores y como personas que, como les digo, compartimos ahí la sensibilidad con la naturaleza, sentirnos parte de la naturaleza. Creo que es muy importante poder recuperar no perder, ¿no? esa conexión y tener estos espacios que más o menos nos permiten volver a ahondar en esa relación que Ay, es perdón, intrínseca. Mario, una Sí, cosa que no dije, que dijo, Otto es tu nombre, algo dijiste sobre las comunidades indígenas. sí. Eh, nada más también quiero reivindicar que esta conexión con la naturaleza tiene mucho que ver con la existencia y la forma de vida de las comunidades indígenas. Yo no tengo nada que ver con las comunidades indígenas, pero yo me siento recontra conectada desde este punto de vista, ¿no? Como parte de la Es naturaleza. normal que una persona de la gran ciudad, vamos a decirle así, porque acá me siento más pueblerino que nunca. ¿Es normal o vos encontrás en la literatura que vos lees normalmente que los escritores se animen a desapegarse de su contexto normal y se vayan a la lejanía o a esas cosas? No, creo que no. Mis contemporáneos escriben muy urbanamente, Claro, claro. que también está Bueno, muy bien, sí, está perfecto, pero pero me parece un caso infrecuente también eso, en el caso de Alto Pogo, que es muy citadino, muy urbano y tal vez sí, bonaerense, ¿no? De los orilleros, pero no dentro qué sé yo, ubicar una historia en el impenetrable del Chaco o algo así, se ve mucho menos. Y me interesaba esto, ¿no? Poder hablar con vos como escritora sabiendo que la historia, a pesar de su elemento natural, bucólico u orgánico y de lo salvaje, no repercute en la paráfrasis de lo regional. No se vuelve regionalista ni exótico como si fuera un cuento de animales, un cuento de la selva más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. La semana que viene, el sábado que viene, bueno, vamos a estar hablando sobre el reglamento de Pablo Farrés, que tiene 120 páginas. Ya lo estuvimos leyendo durante todo este mes, entonces más o menos ya deben saber de qué se debe tratar y si no, igual lo vamos a ver la semana que viene. Lamentablemente no va a estar con nosotros el autor, pero sí vamos a tener tiempo con otras personas para poder hablar sobre esa novela que trata mucho sobre el sentido institucional de lo nacional. Así que sí, por favor, para la semana que viene, vayan leyendo el reglamento que yo se los he mandado ahí en PDF. Bueno, esta sesión, como las demás, va a quedar guardada para que después la podamos volver a escuchar. Desde ya yo voy a ser el primero en volver a verla porque quiero escuchar esa historia de nuevo, así que por favor se cuidan, tengan un muy buen fin de semana, tanto aquí en el trópico como en Ciudad de Salta y en Capital Federal. Muchas gracias por haberse sumado. Muchas gracias, un gusto, Julieta. Chao a todos. igualmente.